A propósito, ¿usted sabe por qué Adán vivió 930 años, parece, hermano Riguito? Casi cerca de 1000 años. ¿Sabe usted por qué Adán vivió tantos años? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál fue una de las razones? Quizá no la más grande, pero una de las razones por las cuales Adán vivió 930 años, hermano. Una cantidad de años tremenda. Por todo lo que Dios le dio ahí, hermano, en el jardín del Edén. No, hermano. Porque no tenía suegra, dice el hermano. Pero Eva tampoco. No había muchas mujeres. No, es que no había más mujeres. No, y esa pudo haber sido una de las razones, ¿verdad? Bueno, entre muchas, verá, fue una de esas. Ya no le digo yo la que yo tenía. No había contaminación, no había nada de eso. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y Dios en su gran bondad, hermano, fíjese que vio al hombre que estaba solo y le dijo, te voy a hacer una mujer. Pero te voy a hacer yo una mujer, ¿verdad? Una mujer soñada. Una mujer linda, una mujer bella, una mujer que va a ser el complemento tuyo. Una compañera que va a ser tu complemento para todo. Es más, con esta mujer ni siquiera vas a tener que decirle nada, porque ella, con el sexto sentido que tenga, ella va a saber qué es lo que tú quieres y lo vas a tener así. Y te va a amar tanto, va a estar enamorada de ti todo el tiempo y a tus órdenes. Pero no con obligación, sino por una voluntad total y completa para ti. Esa es la mujer que yo voy a hacer para ti, le dice Dios al hombre. ¡Wow! ¿Y qué tengo que hacer o qué tengo que dar yo por eso? Y el Señor le dijo, no, te va a costar un ojo de tu cara. Y le dijo a Adán, no, entonces no puedo, no puedo darme yo el lujo de quedarme solamente con un ojo. Pero Señor le dice, ¿qué me puedes dar por una costilla? Y es lo que nos dio, lo que tenemos es el valor de una costilla. O sea, hermanos, que no nos debemos de quejar porque nosotros somos los que decidimos. ¿Cómo dice, hermano? Por un ojo hubiera sido todavía mejor. Oh, por un ojo hubiera sido... Hermano Misael, ¿tú hubieras estado dispuesto a dar un ojo de la cara? Porque lo que hay es solamente el valor de una costilla. Y es bello, y es lindo, y es hermoso. Pero había algo mejor. ¿Qué dice, hermano Misael? Es para que se nos vaya el frío, hermanos. ¿Qué dijimos, amados hermanos? Que el libro del Evangelio de San Juan fue escrito, el apóstol Juan lo pone de esta manera, y esto fue escrito para... Recuerda, el Evangelio de San Juan, él lo dice en el capítulo 20 y versículo 36, me parece, que dice, y estas cosas fueron escritas, o sea, el Evangelio de San Juan, estas cosas fueron escritas para testimonio de Jesucristo. Léalo por favor, 20:36 me parece que es, y estas cosas fueron escritas para... ¿Qué? Por ahí. Leámoslo y comencemos ahí. Porque estas cosas fueron escritas para que se cumpliese la escritura. Ajá. No será quebrantado hueso. No.
36. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ok, pues. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, hermanos. El Evangelio de San Juan es la palabra de Dios. Y ese es el propósito por el cual fue escrito. Y estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que creyendo estas cosas tengamos vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, entonces el Evangelio de San Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y el Verbo es la palabra. Y la palabra en griego, hermana, lo estuvimos diciendo la semana pasada, ¿cómo se conoce? ¿Recuerda que decíamos logos? Y que hay unas personas que se hacen llamar teólogos, ¿verdad? Y que teólogos, todo lo que significa es el estudio de la palabra escrita, ¿verdad? O sea, el estudio de Cristo, porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, dice la Biblia en español, ¿verdad? En el principio era la palabra. Oh, oiga esto, hermano. Lo que dice aquí, el prólogo, Cristo, la eterna palabra. ¿Por qué prólogo? ¿Por qué prólogo, hermanos? A mí me llama mucho la atención cuando yo veo eso, el prólogo. ¿Qué es el prólogo de un libro, hermano Rigo? Es como la preparación. Es como la introducción del libro, ¿verdad? Es como una introducción. Entonces, este prólogo, ¿hasta dónde llega el prólogo? Si aquí dice Cristo, la eterna palabra, ¿hasta dónde llega eso que se llama prólogo? O sea, la introducción del libro de San Juan. ¿Hasta dónde va a poder llegar? Porque puede ser todo el capítulo. Yo nunca me había fijado que dice prólogo, que decía prólogo. Hasta ahorita lo acabo de captar eso, prólogo. Y luego el título, Christ the Eternal Word. ¿Sabe usted, hermano, que en realidad eso es así? Y que el prólogo consta de 18 versículos, los primeros 18 versículos del Evangelio de San Juan. Ese precisamente es el prólogo de este Evangelio, del primer capítulo. Y eso es porque está dirigido a lo que es palabra. En el versículo 14, y dije hasta el 18, pero el versículo 14 dice, y el verbo, o sea, la palabra se hizo carne, ¿verdad? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesús vino y se encarnó, se metió, hermano, en él que existe toda la plenitud de la deidad, o sea, lo que es Dios, en Cristo estaba encarnado. La palabra de Dios. Ahora, tengo una pregunta que hacer. La palabra y la letra, ¿cuál es la diferencia de lo que es la letra y la palabra? La letra mata y la palabra da vida. Y la palabra da vida. Ok. La letra y la palabra. ¿Qué es la letra? Lo escrito, la escritura. Lo escrito. ¿Verdad? Lo escrito. ¿Y la palabra? Es el espíritu. ¿Es el espíritu? La letra con el espíritu. Entonces la palabra, entonces ¿qué es lo que es el logos? La escritura, el espíritu. Ambas. La palabra. ¿Qué es el logos? La palabra escrita.
Ok, entonces, el logos es la palabra escrita. Si decimos solamente la palabra, hermanos, ¿qué es la palabra? La palabra es la que sale de la boca de Dios y crea. Pero, ¿y la letra? O sea, es la escritura, ¿verdad? Pero junto con la palabra se convierte en el logos, que es la palabra escrita. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, si no es el logos, que es la palabra escrita, la letra, ¿cuál sería? La letra, ¿cuál sería la letra? La letra, hermanos, y hay buena letra, literatura en este mundo, y sí lo hay. Y el domingo pasado estuvimos hablando un poquito acerca de todos los hombres famosos que han escrito y que han aportado algún beneficio a este mundo. Como por ejemplo, escritos, hermanos, famosos, como todos los de Shakespeare, como los escritos de Homero. Una de las obras más famosas de Homero, ¿cuál sería, hermano Rigo? ¿De Homero? La Ilíada, que es la misma que la Odisea. ¿Cuál dijiste tú? Odyssey. Ah, sí, pues sí. No te escuché muy bien. La Odisea es lo mismo que la Ilíada. Y es la de Homero, la obra más grande de Homero. ¿Nunca la han leído? Léanla. Lean, por ejemplo, por lo menos el principio. Es bueno, porque entonces te van a dar hambre de la verdadera lectura. Virgilio escribió también. ¿Qué escribió Virgilio? ¿No? No le gustaba leer. Y lo conozco. La Eneida. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Escucharon escrituras de Dante también? Sí. ¿Cuál fue? La Divina Comedia. Ah, la Divina Comedia. ¿Qué? ¿Y de Milton escucharon algo? El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido. Oh, wow. El Paraíso Perdido. La gente dice, pero yo no entiendo la Biblia, cómo es que en la Biblia un Dios amoroso permite que haya tanta guerra y Él mismo mata a tanta gente y todo eso. Hermano, ¿qué es lo que es el paraíso? Una vida llena de paz y de abundancia y de todo lo que el hombre puede necesitar y anhelar. Y fuera del paraíso, ¿qué es lo que es? Es todo lo contrario. Y John Milton escribió, hermano, El Paraíso Perdido, una obra tremenda. Porque él explica allí lo que Pero mire, cuando estos hombres escriben de eso, inmediatamente usted piensa, bueno, ¿y de dónde es que escribe todo? De la Biblia. Tomó su tiempo para pensar y para meditar de todas estas cosas. C.S. Lewis, este hombre habla del paraíso perdido, hermano. ¿Cómo es que pudo perderse el paraíso? ¿Qué es lo que Adán, hermano, con toda la sabiduría que Dios había puesto en él, qué es lo que lo movió a desobedecer a Dios? Es un drama tremendo. ¿Qué tanto poder, hermano, ejerció el enemigo, convertido en una serpiente, para ejercer tanta influencia en estos seres que Dios había creado y que no les hacía falta absolutamente nada? ¿Cómo es que se perdió en realidad el paraíso perdido del cual habla Milton? ¿Sabe cómo se perdió? Por la letra. El origen de la letra, de la literatura, del conocimiento, hermano, está allí en el paraíso. Y estaba allí en el mandamiento que Dios le dio, el único mandamiento que Dios le dio al primer hombre. Le dijo eso: no comerás del árbol de la ciencia ¿del qué? Del bien y del mal. Letra.
¿Qué es lo que le había dado el Señor? ¿Y con eso era suficiente? Su palabra. Y no escrita. Porque no había necesidad. Y no escrita. Ahora nos ha dado el Señor palabra escrita, pero en ese tiempo no hubo necesidad de palabra escrita. Y tampoco el menor deseo de Dios era que el hombre supiera letras, porque no las necesitaba y no las vamos a necesitar. ¿Qué es lo que la letra ha traído a la humanidad? No, ¿qué es lo que la letra ha traído a la humanidad? Muerte. Muerte. Muerte, exactamente. La letra nos ha matado, hermano, porque nos ha hecho prepotentes, nos ha hecho orgullosos, nos ha hecho vanidosos. Nos ha hecho que nosotros creemos que somos autosuficientes. Nos ha hecho ateos. Nos ha hecho indiferentes con Dios. Hay unos que creemos y otros, hermano, en este mundo que creen que no creen. Pero la bendita palabra de Dios. Y mire, ponga atención a esto, hermano. Ponga atención a esto. ¿Cuál es la diferencia de estas grandes obras literarias y la palabra del Señor? ¿Cuál es lo que determina la gran diferencia de una y de otro? Los hombres, hermano, alaban y adoran todo este tipo de literatura y los ponen en un pedestal tremendamente alto, y la palabra de Dios la menosprecian. Usted sabe que hay millones de hombres, hermano, que menosprecian la palabra de Dios y que ponen en un pedestal alto todo este tipo de literatura. ¿Ah? En un altar. ¿Por qué? Porque conocer toda esta literatura, hermano, y mucho más que existe, es como señal de intelectual para los hombres, de gente inteligente, de gente sabiduría, de gente preparada, de gente educada. Y en cambio el conocimiento de la Biblia, mis amados hermanos, para ellos es una cosa simple, una cosa de ingenuos, una cosa de gente sin educación y un montón de cosas de las que se piensan de la palabra de Dios. Pero en este momento, hermano, yo le hago una pregunta a usted, y es importante que lo aclaremos en este día. ¿Cuál es la diferencia de todas estas obras literarias y de la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la tremenda diferencia entre uno y otros? Como por ejemplo el Quijote y todas estas que mencioné. Quijote de Miguel de Cervantes, toda la literatura de Borges, todo, un montón. No vamos a mencionar todo lo que puede haber. Pero ¿qué es lo que marca en realidad la diferencia de todo esto y la palabra de Dios? Una fue escrita por hombres y otra fue inspirada por Dios. Una fue escrita por hombres y otra fue inspirada por Dios. Exacto. Esa es la verdad, ¿verdad? Generalizando el asunto. Pero ¿quién inspiró a estos hombres? Porque el paraíso perdido fue inspirado. Este hombre fue inspirado para escribir esto. Y es hermoso y trae muchas ideas, ¿verdad? Pero ¿cuál en realidad es la diferencia de uno y otro? Le voy a decir cuál es la diferencia. A ver. Que una es viva y la otra es muerta. Que una es viva y que la otra es muerta. Hay verdad en eso. Pero todavía hay algo mucho más específico que debe de ser presentado. Yo creo. ¿Qué sería? Sería esto, hermanos. Que todas las obras literarias, por tan grandes que sean y famosas que sean, hay error en todas ellas.
Por muy excelente que sea, hay error en cada una de ellas. ¿Verdad? Hay error. Fueron escritas parte inspirada quizá divinamente y parte inspirada por el espíritu del ser humano. Entonces ahí hay error. Y fue consecuencia, hermano, se escribió muchas cosas, fueron escritas por casualidad. Diga casualidad. Casualidad. Y la casualidad, hermano, la casualidad ya no es algo perfecto. Por la diferencia, hermano, entre toda esa literatura y la palabra del Señor es que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, o sea, por Dios. Por eso es que la palabra de Dios es absoluta. Y nada más, ninguna otra obra literaria, hermano, es absoluta. Nada puede ser absoluto aparte de lo que Dios ha inspirado. Por eso la palabra de Dios es absoluta. ¿Por qué? Porque es perfecta. Porque no es causa de la casualidad. A Dios, hermano, nada de lo que pasa o ha pasado en la historia de la humanidad lo tomó por sorpresa. Ni el diablo cuando se rebeló, cuando él era un querubín, el querubín protector, no lo tomó por sorpresa. Aleluya. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que estamos aquí tratando, hermano, con algo plenamente confiable. La escritura a la cual debemos de ir total y completamente confiados. Debemos de amarla. Y si no la amamos, hermano, debemos de aprender a amarla. Aleluya. Aprender a amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es confiable. Vida. Porque es vida. ¿Quién no quiere vida? ¿Quién no quiere tener una mejor calidad de vida? Todo mundo quiere tener una mejor calidad de vida. Y lo resumimos con esta palabra, felicidad. ¿Sí o no? Esa es calidad de vida. Felicidad. Pero ¿por qué, hermano, es que nosotros como seres humanos y como cristianos preferimos más otras cosas? Como por ejemplo las novelas. ¿Por qué preferimos más las noticias? ¿Por qué preferimos más los deportes? ¿Por qué preferimos más tantas otras cosas en vez de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vieja criatura está acostumbrada a todo eso. Compatible. Porque es más atractivo. ¿Es más atractivo? Para mí va a ser más atractivo si es lo que más frecuento. Pues yo le digo, si usted frecuenta más la palabra de Dios, usted va a aprender a amarla. Y poco a poco le va a venir resultando mucho, mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque va a empezar a disfrutar más la vida. A disfrutar más la vida. Aleluya. Nosotros somos, hermanos, yo creo que la felicidad y la salud es lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros leemos. La felicidad y nuestra salud, hermano, consiste no solamente en una cosa, sino que en todas y en muchas cosas que nosotros participamos en esta vida. Salud, bienestar, felicidad. Quiere decir, hermano, lo que tú hablas. Lo que tú hablas va a traer consecuencias, positivas o negativas. Una te va a traer decadencia a tu vida y otra la va a realzar.
Una va a traer, hermano, lo que tú digas va a traer felicidad. Y lo que tú digas también puede traer amargura. Lo que tú comes puede traer tristeza y dolor a tu vida, como también puede traer mucha salud y mucho bienestar en tu vida. Y eso es lo que comes. Lo que hablas, lo que comes, lo que miras, lo que haces. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano, o no? Sí. Importante. Vea usted la pasión de Cristo, hermano. Y vea y póngase a ver usted cualquier otra película, novela, lo que sea, y haga usted la diferencia de lo que está mirando aquí y lo que está mirando allá. Aquí va a estar mirando una película, una de las mejores películas que han sido hechas acerca de la pasión de Jesucristo. Han hecho muchas, hermano, pero para mí, en lo personal, y esta es la opinión personal, es una de las películas mejores que se hicieron. Pero usted está viendo eso, que es la historia de la pasión del Señor Jesús y parte de su vida. Y usted está viendo, y usted prefiere mirar quizá una novela. Yo no tengo nada contra las novelas, hermano, si usted eso es lo que decide. Pero mire lo que va a ver en una y lo que va a ver en otra. Y los resultados de una en su vida y los resultados de la otra cosa que usted está viendo en su vida también. En una va a empezar a ver envidias, tramas, celos, engaños, fornicación, adulterios, Avaricia. todo eso que pertenece a la muerte. Y por el otro lado, hermano, usted va a estar viendo la pasión de Jesús, una parte, ¿verdad?, pequeña y pálida del sufrimiento de Cristo y todo lo que sucedió en las últimas horas de nuestro Señor. Solamente por hablar algo, ¿verdad?, como un ejemplo de cómo afecta lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros comemos. Es importantísimo, entonces. También podemos decir que la palabra es espíritu y vida, y también podemos decir que en ella encontramos palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna, ¿verdad? Como el Señor está hablando ahí en el primer versículo que miramos. Estas cosas, fíjense bien pues, hermanos, estas cosas, dice, y es Dios el que lo dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo esto tengas vida eterna. La vida eterna, hermano, no solamente es la vida que vamos a gozar cuando partamos de esta tierra. Cuando nos metan en un cajón, nos entierren y en ese momento antes de que nos lleven, hermano, al cementerio, nosotros ya estamos en la presencia de Dios, porque eso es lo que enseña la palabra. Ya vamos a estar en la presencia santa y bendita de Cristo. ¿Qué? Pero ahí no comienza la vida eterna. La vida eterna, hermano, ya comenzó. Aquí donde nosotros estamos. Y la vida eterna significa esa vida de abundancia. Esa vida llena de vida, de la vida que Cristo ha comprado para nosotros. Entonces, repito, estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna, comenzando desde el día que venimos a Él. Ven, hermano. Por eso, por todo lo que usted acaba de decir, cuando la palabra logos, por eso es que Juan es inspirado por el Espíritu Santo a escribir
cuando empieza en el principio la palabra o el logos. Sí. Porque los judíos, él estaba hablando a una audiencia en ese tiempo, a los judíos, de los griegos que conocían el Antiguo Testamento. Como en el principio ellos entendían, y en el principio Dios, por medio de su palabra, creó. Y sabían que la palabra de Dios era tan poderosa, que tenía poder y autoridad para crear y hacer o deshacer. Pero sabían, ellos querían saber quién era ese Dios, cómo era ese Dios, ¿verdad? Y querían saber quién era. Exacto. Y lo que pasa es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y en el principio la palabra. Porque ¿sabes qué? Esa palabra que ustedes conocen es Jesús. Esa palabra que deben escuchar es el logos que ustedes conocen y que sientan que quieren saber quién es. No es el logos, porque el logos... Porque dice esa palabra. Sí, porque el logos es la palabra escrita, pero ellos no están pensando en logos. Ellos están pensando, porque tú hasta allí donde ibas, estabas completamente correcto. Exactamente. Juan, que es judío, ¿verdad? Él conoce la mente de sus compatriotas y a quienes directamente y originalmente fue dirigido este evangelio. Él sabe que ellos creen en Génesis 1, donde el Señor dice, y Dios dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es eso? Okay. Ese es el verbo. Esa es la palabra, no logos. Esa es la palabra. Lo que pasa es que Él está diciendo, ustedes han buscado quién es. Sí, Él es Jesús. Exacto. Por eso es el prólogo. Esa es la introducción. Y dice, la introducción de Cristo. ¿La qué? De la palabra eterna. La palabra eterna. Y él hace énfasis en estos 18 versículos, hace énfasis en lo que es la eterna palabra de Dios. O sea, que les estoy diciendo que el que se vino y se hizo carne es la palabra eterna. Es Dios. Es Dios. El eterno Dios de Israel. Acerca de que lo que escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tiene fuerza. Sí. Muchos decían, ¿cómo es que Juan escribió esto cuando ya tenía 90 años, por ejemplo, ¿verdad? ¿No se le pudo olvidar? No, porque el Espíritu Santo lo inspiró y ese Espíritu Santo es de Dios, es Dios, recordándole cada cosa y qué cosa tiene que escribir. Por eso es el Espíritu de Dios se divide. Aleluya, amén. Amén. Entonces, el Señor no solamente deja escrita esta palabra por medio del Espíritu Santo, porque lo tremendo acá es que Dios, el eterno Dios, es condescendiente con el hombre y viene y escribe. Y no hay ningún error. ¿Verdad? Entonces nosotros no solamente tenemos la bendición de que Dios ha escrito para nosotros, sino que de todos los templos habidos y por haber en el mundo, y hay templos bellos, pero bellos, hermanos, de arquitectura gótica, hermosos. Es un placer para la vista mirar templos construidos por los hombres, pero de todos estos templos construidos por los hombres, hermano, el Espíritu Santo ha escogido el cuerpo de nosotros. Y no solamente nos ha escrito, sino que se ha quedado con nosotros, hermano, en nuestros corazones para recordarnos
La palabra que nosotros leemos. Por eso, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, mire, usted no es una persona tremendamente educada. Aquí no hay. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo conocemos Escritura? ¿Será nuestra memoria? ¿Será nuestra inteligencia? ¿Será un IQ bien elevado que nosotros tenemos? No. Pero es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano, que nos recuerda la palabra que ya hemos leído, ¿sí? Nos recuerda lo que Cristo nos dice a través de su palabra escrita. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, en esta introducción, el Señor, hermano, le dice: in the beginning the world already existed, the world was with God, and the world was God. ¿Quién es? ¿Quién es entonces Jesús? ¿Cuál es la palabra? ¿Quién es la palabra? Oh, es Cristo. La introducción: ¿cómo te llamas? Me llamo la palabra. ¿De dónde eres? ¿Cómo podríamos responder, hermano? ¿De dónde eres? Porque Él contesta ahí. ¿De dónde eres? Celestial. ¿Cuántos años tienes? Desde la eternidad por la eternidad. ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué haces? Oh, yo escribí la Ilíada, la Odisea. Pero aquí Juan le dice: ¿y qué es lo que él hace? Póngalo, Riquito, póngalo. ¿Qué es lo que él hace? Todo. Creador. ¿Y sin él? Nada existe. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién están hablando? Jesucristo. ¿Del hijo del carpintero? ¿Ah? ¿No están hablando de él? Sí, él es Cristo. Están hablando de ese niñito que nació en ese lugar, hermano. Oye, claro que sí. The world already existed, the world was with God, and the world was God. Wow. Entonces, hermano, cuando Dios habla, ¿quién es el que habla? Jesucristo. Todopoderoso. Mano, eso también le retenía en los oídos a los fariseos, ¿verdad? O sea, al oír que Cristo era blasfemia para ellos. Claro. Porque no lo conocían así. Claro. Querían conocerlo. El problema del judío es que un hombre no puede llamarse Dios, ¿verdad? Un hombre no puede llamarse Dios. Ese es, hermano, eso no puede suceder. No puede suceder. Un filósofo alemán de apellido Spinoza, y yo no sé por qué, pero Spinoza, cree en Dios, cree en el Dios Todopoderoso, mas no cree en Jesucristo. Y la razón por la cual él no cree en Jesucristo, como Cristo clama ser Dios, ¿verdad? Porque no es posible, ¿verdad?, que un hombre pueda ser Dios. Es inconcebible para las mentes judías. Y aquí literalmente es un hombre el que vino, nacido de una mujer. Y este judío, Juan, él sí cree, porque ha estado con él. En la primera carta dice: lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos tocaron, ¿verdad? Palparon el verbo de la vida. ¿Sí? Él estuvo muy consciente de eso. Entonces, versículo 2 dice: He existed in the beginning with God. Existió
Desde el principio con el Señor. Ahora, versículo 2, Stacy. He existed in the beginning with He existed in the beginning with God. God. ¿Cuál principio? There is, I don't know, there's no beginning. It's Yeah. eternal. Because God has No beginning. no beginning. Right? Because God has no beginning. And then lo interpretamos de esta manera. He existed in the beginning with God. ¿Cuál principio? Ningún principio. Ya. Porque Dios no tiene principio. Ahora, entonces, ¿quién fue primero? ¿Dios o la palabra? Son uno solo. No hay principio. Cristo, Dios, no tiene principio. No ha sido creado. Pero ahí está hablando del principio de la creación. Ajá. En el principio de la creación. En el principio de la creación. En el principio de la creación, el verbo ya era. No vino a ser, sino ya era. Ok. Entonces, Él no fue creado, por eso dice, en el principio era, Ajá. ya existía. ya. ¿verdad? Ajá. Y de ahí empezó la creación, el principio de Por eso, entonces podríamos estar hablando aquí dos cosas, ¿verdad? Podemos estar hablando de la creación, que es en Génesis, y eso ya está bien claro. ¿Ok? Eso está bien claro. Recuerde que Él está hablando directamente para todo el mundo, pero y originalmente es a la mente judía y griega, que son los que existen allí. ¿Verdad? Entonces, originalmente, estos conocen, toda esta gente conoce y cree Génesis 1, que es el principio de la creación. Pero aquí está hablando de algo mucho más antes del principio de la creación. Dice, en el principio, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. ¿Eh? Ahora, ¿qué principio? Bueno, no hay principio para ellos. Es que está hablando de un principio, Génesis y aquí. Ajá. Aquí está haciendo referencia a Génesis. Pero está aclarando que ese principio es el principio de la creación de todas las cosas que fueron creadas. Sí, hermano, pero No está hablando de un principio de Dios o de qué, ¿verdad? ¿cómo no? Ah, pero está hablando precisamente de eso, para hacer entender que Dios no tiene principio. ¿Sí? Claro que sí. Él está hablando de un principio de la creación, sí, eso lo habló en Génesis. Pero aquí está hablando de Cristo, el que ya hizo, el que ya creó, ¿verdad? Entonces está hablando de Cristo que no tiene ningún principio, porque no hay principio en él. Sí, hermano. La Biblia en el Génesis dice, cuando dice la palabra, dice, hagamos. Entonces quiere decir, ya se sobreentiende que había alguien antes de la creación, que había más de una sola persona, o sea, no solo Dios, sino que está hablando, dice, cuando dice hagamos, Él estaba hablando me imagino que era con el Señor Jesucristo y con el Espíritu. Pues yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en cuanto a eso, ¿verdad? No tenemos ningún problema en cuanto a eso, porque sabemos, nosotros creemos en ¿qué? En la Trinidad, ¿verdad? Que sabemos que es un solo Dios verdadero, tres personas, ¿verdad? Y ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un solo Dios. ¿Okay? Ahora cuando el Señor dice hagamos, está hablando en el nombre que se reconoce a Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo? No, como Elohim. Elohim es el Dios que ellos conocen como plural. El judío conoce eso, ¿verdad? Pero el problema del judío es que no puede concebir en su pensamiento que Dios se haya hecho un hombre, ¿verdad? Y eso por razones de nosotros. Si Él se hizo hombre,
fue para poder pagar el precio que existía, ¿verdad? La pérdida del paraíso. Hermano, la pregunta es, entonces, ¿cómo el judío podría entender cuando el Señor dijo ahí en el principio, dijo, hagamos la tierra, hagamos, dice el Señor, Ajá. la palabra lo dice, ¿cómo Claro. lo entiende? Ah, O sea, no dejan a Cristo como solo un profeta y no lo aceptan como que fuera, que ya estaba, que era el mismo Dios, Ajá. que sí lo acepta. porque ellos saben del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos saben del Espíritu de Dios. El Espíritu. Ellos saben también que nosotros como seres humanos somos personas tripartitas. ¿Cómo no lo van a saber si son gente muy preparada, son muy intelectuales en la mayoría? Ellos saben que nosotros como seres humanos somos seres tripartitos, que quiere decir que somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que es Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben también que Dios dijo en el principio, hagamos al hombre y hagámoslos a la imagen nuestra y nuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen del Señor? ¿Cuál es su semejanza? ¿Verdad? Entonces Dios nos creó de esa manera, nos hizo como Él. Ahora nosotros somos esa persona. Nosotros nos morimos y nos van a llegar a mirar allí cuando estemos muertos, pero ya nosotros, en realidad, el espíritu, el verdadero ser, nosotros estamos ya en la presencia de Dios. Pablo lo explicó de esta manera: para que nuestro Dios, para que nosotros seamos guardados irreprensible, dice, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Judío. Hablando de estas tres partes que componen el ser humano. No solo Jesús, ellos explican bien eso porque hay algunos textos que ayudan. Ajá. Y ellos dicen que él hablaba con los ángeles. Los testigos de Jehová también tienen ese mismo pensamiento, ¿verdad? Que hablaban con los ángeles, que hablaban, pero pero eso no debe de importarnos a nosotros. ¿Cómo se llama? Esta doctrina y religión que apareció como por los 50s, que se llama la dianética, ¿cómo se llama ese? Scientology. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Ustedes saben lo que piensan esta gente? Esta gente piensa que cuando usted muere, usted debe de liberarse primeramente en este mundo. Debe de liberarse, usted debe liberarse y debe de ser una persona que no tiene que tenerle temor a nada, ni tampoco ser una persona cohibida ni nada, sino que tiene que agarrar lo mejor que hay en este mundo. No le tema a nada. ¿De qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer de una manera astuta y nosotros le vamos a enseñar. Cuando usted muera, mire, lo que va a pasar es que lo van a estar velando allí y usted va a andar entre medio de todos. Y va a andar contento porque ya dejó ese cuerpo, ¿verdad? Que no lo hizo muy feliz, ¿verdad? No lo hizo muy feliz. Y cuando se aburra de estar por allí, vaya y métase en otro. Una criatura que acaba de nacer. En un rico o lo que sea. Y esa es la idea, ¿verdad?, tonta que tienen toda esa gente. Si no es feliz en su matrimonio, ¿sabe qué? Busque a alguien que lo haga feliz. Simple. Usted merece y tiene derecho a ser feliz. ¿Lo dejó a usted su mujer? No worries. Ya. Búsquese a alguien que lo haga tremendamente feliz. Así es. Y yo, hermano, yo comparto tal vez esa idea, ¿sabe? De que si usted no es feliz, ¿verdad?, con lo que ha amado y lo han abandonado, búsquese un amante. Yo podría estar de acuerdo con eso, pero ¿sabes qué? ¿Cuál sería mi amante? Mi amante sería, hermano, algo que de verdad me pueda hacer feliz.
¿quién sería entonces alguien a quien yo de veras deseo amar con todo mi corazón y que nunca me va a fallar? Cristo. ¡Aleluya! ¿Sí? Esa es la única manera que yo puedo comprender eso. Porque ahí no hay pierde, allí no hay fallos. Es un amor perfecto en todos los sentidos. Amén. Gloria a Dios. En el ser humano nadie le da definición, solo Cristo. Exacto. Exacto, exacto. Pero la palabra de Dios puede hacer de usted una persona como la que iba a costar un ojo de la cara. Sí, tanto uno como el otro. La palabra de Dios es la única que tiene ese poder para convertirnos y hacernos, hermano, unas personas amables, unas personas bien respetuosas, unas personas cariñosas, unas personas hacendosas, bueno, todo. Y es posible. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Jesús. Mencione algo, hermana. Mencione algo que usted nunca ha visto, o algo que usted haya visto y que admira. Y pregúntese, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué palabra ha hecho, hermano? Estrellas. Mi esposo. ¿Quién lo hizo? Mi Dios. ¿Lo admira? Sí, ¿Usted admira a su esposo? sí. Porque fue creación de Dios, a imagen y semejanza de Él. You're smart. ¿Qué le parece? Una criatura de Dios. ¿Y ella? ¿Y esta belleza que está ahí? Hecha, criada y cuidada por el Señor hasta el día de hoy. Tan valiosa como la sangre de Jesucristo. Porque ese es el precio que fue pagado por ella. Si nosotros pensamos así de nosotros, hermano, como Dios piensa de nosotros, nosotros nos vamos a dar a valer, nos vamos a dar a valer en este mundo mucho más de lo que hacer valer, exactamente. ¿Sí? Hay ninguna sola copia, Todos somos diferentes, exactamente. Dios a cada uno nos ha dado algún talento, algo para superarnos. ¿Sí? Sí. Y no para ser mejores que los otros, sino que para nuestra ropa, Sino para ser quienes somos, ¿verdad? Sino para ser quienes somos. Por ejemplo, hay un ateo que dice que no cree en Dios, ¿verdad? Yo lo único que le diría a ese ateo es que, ¿sabes qué? Entonces, ¿quién te hizo a ti? ¿Quién te hizo? Dios te ha hecho. ¿Quién hizo las estrellas? Las estrellas no aparecieron ahí nomás. ¿Quién hizo la luna? La luna no apareció así nomás. ¿Quién hizo los animales? No aparecieron, las plantas no aparecieron así nomás. Hay un creador. Y ese que creó todas las cosas, porque la Biblia dice, nada, oiga eso, lo que dice el verso 3. God created everything. God created everything through Him. And nothing was created except through Him. Okay. Nothing. ¿Usted es una creación? Sí. ¿El ateo es una creación? Sí. ¿Qué? El ateo es una creación. Y la Biblia dice que no hay nada que haya sido creado sin la intervención de Jesucristo. Por Cristo fueron creados. Entonces, el ateo fue creado por Dios. ¿Lo crea o no lo crea? Y hay una buena noticia para ese ateo. Ese ateo tiene un propósito por el cual fue creado, que necesita cumplir, porque si él no hace
no cumple con ese propósito en este mundo, nadie lo va a hacer. Porque Él tiene una misión específica y exclusiva que solamente se la han dado a Él. Y Él la tiene que cumplir. Ahora, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión? Esa es una buena pregunta. Y no solamente una buena pregunta, hermanos, sino que es un buen reto para nosotros descubrir qué exactamente es esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y sabe quién se lo puede decir? El único que le puede decir cuál es esa misión que usted tiene que cumplir y fuera de usted nadie la puede cumplir, es el que se la dio y nadie más. Aleluya. O sea que es usted el que tiene que descubrir. Y descubrirlo de Él, porque Él se lo va a hacer saber. ¿Sabía usted, hermano, que mucha gente está haciendo aquí misiones que los hombres les han impuesto y tienen que hacerlo y están haciendo y en contra de su voluntad y no son felices? Pero hay una misión que los va a hacer sumamente felices. Hay hombres que ya encontraron eso, hermano, y son sumamente felices porque lo encontraron, porque lo pidieron, le dijeron, llegaron a ese entendimiento y le dijeron: papá, yo quiero saber, tú me creaste y me creaste con una comisión, una misión específica, y yo la quiero saber. No hay nadie que me la pueda decir, ni nadie la puede pedir por mí. Yo soy el que tengo que pedirla, yo soy el que tengo que recibirla de parte de ti. Wow. ¿Por qué? Porque no hay otro, Raúl. No hay otro. Usted es exclusivamente lo que es. Habrán parecidos, pero no exactos. God created everything through Him. Dios creó todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué me puedes decir tú de la Vía Láctea? ¿De qué? La Vía Láctea. The Milky Way. It doesn't have to be complicated. You know? Very simple answer. You can say anything. It's huge yet so tiny. It's huge and so tiny. Why? There's so much more. But to our naked eye, it's like everything. It's where we live. There's so much more. All right. The Milky Way is huge. It's wonderful. It's amazing. Right? For us. For us. Who made the Milky Way? Whom? God. God. But be specific according to, to the lecture, today's lecture. Oh, the Word. The Word. And who's the Word? Jesus. Because la Vía Láctea, tan grande que es, ¿cuántas tierras cabrán en la Vía Láctea? La Tierra. Un número, por decir algo, ¿verdad? Todos vamos a estar aquí fuera de lo que es la exactitud en cuanto a esa pregunta, pero por decir algo, ¿cuántas tierras, globos terráqueos, cupieran o cabrían en la Vía Láctea?
Trillions. Trillions. Trillones. Wow. Imagínense si esta tierra entonces viene a ser ¿qué? Una basurita. Por eso me gustó lo que dijo ella. Y la Vía Láctea solamente es huge, pero como ella dijo, y tiny. No, porque eso pertenece aquí a lo que es la Tierra. Y la Tierra es insignificante comparado con... Al contarlo. Ya. Se va a atrever a decir, hay tanto Ajá. No puede contarse. de arenita, Sí. la arena del mar es incontable, ¿no? Es más pequeño porque dicen que las galaxias son como la arena del mar, las galaxias. Sí. Imagínense, la Tierra está en una de las galaxias. Pero lo que le quiero decir es que la gente aquí con un poco de posesión que tiene son prepotentes, orgullosos y todo. No tienen nada. ¿De qué nos creemos nosotros? Nosotros tenemos la galaxia. En cambio nosotros somos dueños de la galaxia. Oh, qué lindo pensamiento. ¿Usted lo cree eso, hermano? Amén. Amén. Por eso usted puede... Rompí mi camisa. Ya está vieja. Por eso usted puede usted caminar en este mundo y decirle, Padre, gracias, Señor. Puedo caminar con libertad porque todo esto tú lo hiciste, tú te perteneces, yo soy tu hijo. Eso, hermano, no nos hace orgullosos, ¿verdad? Ni personas repugnantes, sino que al contrario, amables, ¿verdad? Seguros de quienes somos, ¿verdad? Agradecidos con el Señor, deseosos de compartir todo esto que Dios nos ha hecho conocer, que nos ha explicado, que su Espíritu Santo nos explica día con día. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esto es mucho más importante que cualquier otro entretenimiento, hermano. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created. Verso 4. The Word gave life. ¿Sí? To everything that was created. ¿Tienen vida las plantas, hermano? Sí. Y dan vida también. Todo lo que Dios ha creado tiene vida. También, sí. Wow. The Word. ¿Y quién le dio vida a todo eso? The Word. Por eso, en las plantas hay vida, hermano. En las plantas hay vida. Y la vida que las plantas tienen, nosotros estamos lejos, pero lejos de sacar todo todo el provecho que ellas tienen, toda la bendición por la cual ellos fueron hechos y le fueron dado vida. Hermano, no fue vida para ellas en sí, sino que esa vida que fuera transmitida a nosotros. Aleluya. Y nos puso en ese paraíso donde no habían pesticidas, no había absolutamente nada, sino que todo en su estado natural, hermano, tremenda. 930 años vivió. Y no porque no tenía suegra. No fue eso. No, pero esa no fue la razón, hermano. Fue una de las razones. Versículo 5. Chapter 5.
The light shines in the darkness. In the darkness, darkness can never extinguish it. ¿Ok? Oh, pero la tarea de la oscuridad, de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas, la tarea que está haciendo, hermano, la está haciendo como que sí tiene el poder suficiente para extinguir la luz. ¿Sí me entienden lo que dije, hermanos? ¿Por qué? Que crea confusión. No. Mira, lo que pasa es que the light shines in the darkness. In the darkness can never extinguish it. Never can extinguish it. Never. Pero la oscuridad, las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, está haciendo una obra desde el principio, como que cree con todo su poder y con todo lo que tiene, cree que va a poder extinguir la luz. Porque ese es el odio que tiene contra la luz, que es Dios. ¿Okay? Este vino y fue desterrado, hermano, del cielo, y cuando llegó aquí se prometió en su corazón hacer de este mundo oscuridad completa. Oscuridad completa. Y lo comenzó precisamente engañando en Edén, en el paraíso. Y se ha propuesto con todo su corazón, hermanos, engañar al mundo entero. ¿Te sientes atacado tú por la oscuridad durante tu vida? Eso precisamente estaba pensando, que lo que usted dijo, que si nosotros nos sentimos atacados, pues la verdad no. ¿Ya no? Ya no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no? Porque ando en la luz. Exacto. Porque andas en la luz y te mantienes en la luz. ¿Ah? ¿Puede la oscuridad contra la luz? No, jamás. Jamás. Pero hermanos, ¿somos atacados nosotros por la oscuridad y por el príncipe de las tinieblas? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque ella dijo, pues no. El trabajo de Satanás. Sí, pero aquí él dice que él no se siente. Él no se siente. Esa es la experiencia personal de él. Y la razón por la cual él ya no se siente atacado, ¿verdad? No es que no sea atacado, sí, pero es que él está en la luz. Y la luz, hermano, las tinieblas no pueden contra la luz. Y él ha hecho de su vida una decisión: estar en la luz y vivir en la luz. ¿Qué es la palabra? Que es Cristo. Ahora usted dice, sí, porque ese es el trabajo de Satanás. Pero, ok, aquí cada uno debe de reconocer y ser consciente de su situación, ¿verdad? Porque las situaciones son diferentes en cada uno de nosotros. Por una o por otra razón, usted está dando quizá un poquito de lugar. No, podemos estar en la luz que es Cristo, ¿verdad? Porque estamos todos en Cristo. Claro. Pero como si uno le da lugar al enemigo, pues ahí... De eso estamos hablando, Si hay lugar, ¿eh? Si hay lugar, entonces somos atacados. Y por ende, influenciados. Pero aquí a mí me gusta mucho, hermano, lo que tú acabas de decir. Tú dices... Aquí está la luz, yo estoy en la luz. Si camino aquí no me voy a caer. No. Pero si me salgo de la luz donde está oscuro, ahí se me voy a caer. Definitivamente, así de simple. Así es de simple.
Así de simple está el asunto. Entonces, en el versículo 5, the light shines in the darkness. In the darkness can never extinguish it. Versículo 6. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. Okay. 8. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. ¿Por qué habla primeramente de Juan? ¿Por qué habla primeramente de Juan? Fíjese que está hablando de la luz y de las tinieblas, está hablando de Dios, de la palabra, el verbo que existe desde el principio con Dios, y Él es Dios, y que todo fue hecho por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, y la luz, dice la luz, ¿verdad? No puede ser apagada por las tinieblas, jamás, pero ahora dice 6. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He was simple a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming